Muy buenas, mi nombre es Antonio Francisco Campos Méndez, soy doctorando en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y en esta investigación he tratado de adentrarme en uno de los elementos clave en cuanto a la expresión y la narrativa del cine de Pedro Almodóvar relacionado con la transformación de sus personajes. Aunque se ha aplicado a tres casos de estudios concernientes a tres personajes principales, lo cierto es que también es aplicable a sus personajes secundarios. Tratando un poco el contexto de esta investigación, podríamos hablar de los distintos modelos narrativos que estructuran la base del cine de Pedro Almodóvar, pero en esta ocasión hemos decidido centrarnos en lo que sería el esperpento. Tal y como menciona Valle Inclán en Luces de Bohemia, los héroes clásicos, reflejados en los espejos cóncavos, dan el esperpento. Bien, es necesario realizar dos aclaraciones. La primera es que estos personajes que hemos decidido utilizar en esta investigación no poseen la categoría de héroes, o al menos nosotros no hemos decidido dársela, pero también es necesario aclarar que el esperpento en este modelo no es tanto una finalidad como un punto de partida que permite esa cualidad del espejo transformador para aportar una visión mucho más compleja de los personajes. Entrando más de lleno en lo que sería el espejo total de Almodóvar, sería una manera de recorrer los distintos pormenores del personaje en relación con la visión del mundo general, pero también consigo mismo, con su proceso de afectividad y de identidad con respecto a sí mismo y a otros personajes. De este modo, también Almodóvar consigue utilizar este espejo para introducirse en el relato, no tanto de forma explícita, sino a través de sus propias experiencias personales y también autorales, para afectar el proceso de cambio de un reflejo a otro, es decir, del paso de un lado al otro del espejo. Entrando a considerar lo que sería el primer caso de estudio, podríamos hablar de Manuela, la protagonista de Todo sobre mi madre, una película que por realizar un retrato general se basaría en un homenaje a lo que sería la madre, la capacidad materna, pero también a personajes femeninos que han servido como inspiración y como base principal para la inspiración cinematográfica de Pedro Almodóvar. Tanto es así que si tuviéramos que realizar un primer acercamiento a esa mirada hacia el otro lado del espejo, recurriríamos a la ficción dentro de la ficción. Manuela es una enfermera que realiza ejemplos visuales de cómo tratar a personas que han perdido a sus seres queridos y que se les propone utilizar el trasplante de órganos para otra serie de pacientes. Manuela colabora para realizar una falsedad que puede ser aplicada en el mundo real y con la que realmente no ha acabado de encontrarse como sujeto primario y sí como sujeto que trata de colaborar. En el momento en el que mira al otro lado del espejo, que es en realidad su verdad, encontrará esa muerte de su hijo, esa situación que anteriormente falseaba ahora se ha hecho propia. Y el dolor no es tanto por perder a un ser querido, sino más bien por perder su capacidad maternal. Aquello que anteriormente había hecho que pasara de un lado al otro del espejo, ahora le va a hacer pasar a una nueva dimensión de ese espejo. Y tanto es así que el mismo Almodóvar lo muestra a partir de un viaje en tren. Lo que anteriormente había sido un viaje de Barcelona a Madrid huyendo de distintas perspectivas que se hacían problemáticas, ahora tendrán que ser un nuevo viaje hacia otra dimensión, hacia algo desconocido, desde Madrid a Barcelona para solucionar aquellos traumas que le siguen persiguiendo. Y sin embargo lo que le hará encontrarse con una verdad dentro de toda falsedad que había encontrado en los distintos traumas será precisamente la ficción, el teatro, aquello que anteriormente había sido un problema, ahora se convierte en la necesidad por parte de Manuela de encontrarse con una obra que había sido, efectivamente, tal y como comenta ella, una ficción, ahora se convierte en una capacidad de reencontrarse consigo misma. Pero no será hasta que vuelva a encontrar su capacidad materna con el resto de personajes, hasta que en el momento en el que pueda realmente reconectarse con sí misma, pero también con esta nueva dimensión del espejo. La problemática que le llevó a atravesar anteriormente el espejo era precisamente huir de Barcelona del padre para convertirse en madre total. Esta paternidad, tal y como comenta Colmenero Salgado, es mostrada en esta película como muerte, como una muerte que encarna a otra serie de personajes, pero también se centra en sí misma.
En este momento Manuela se reconcilia con la paternidad mostrándole al nuevo hijo, al hijo recién nacido, pero también al hijo muerto. Manuela ya puede volver a traspasar ese espejo y en este momento no se ejemplifica tanto a partir del viaje de vuelta desde Barcelona a Madrid, sino a partir de la capacidad materna que ha recuperado Manuela. Tras haberse reconciliado con el padre, es decir, habiendo solucionado un trauma que anteriormente era un peso, ahora Manuela, es una madre completa, es una madre que ha solucionado toda esa serie de problemas que la afectaban en su anterior traspaso. Y esto se muestra de una manera completa cuando Manuela efectivamente primero vuelve a Barcelona, es decir, es capaz de atravesar ese espejo, pero las verdaderas dimensiones de estos reflejos quedan muy diferenciadas, con esa nitidez mostrada en la imagen de Esteban y esa forma borrosa que es Manuela, que diferencia ambas perspectivas que siempre estarán en conexión, pero que ahora viven en diferentes dimensiones. Hablando del segundo caso de estudio, podríamos tratar el ejemplo de Vera. En La piel que habito, la primera muestra que se realiza de la dimensión del espejo es aquella que se encuentra totalmente quebrada. Esto se debe a que las imágenes que resultan como espejos no revuelven un reflejo completo, sino que más bien es una forma de contemplación, diferentes pieles que no se encuentran unas con otras. Y tanto es así que dos individuos que se encuentran en pieles diferenciadas acabarán encontrando sus propias identidades de género a partir de la violación, un hecho totalmente quebrado, abrupto y que acaba retrotrayéndonos posteriormente a un acto que hará el personaje de Vera, esta vez del otro lado del espejo, y que acabará condenándole. Las primeras muestras de este lado del espejo, con Vicente, muestran sus primeros acercamientos a los que serán su próxima piel, primero con aquello que sujeta en las manos, pero también a partir de esa mirada posesiva hacia ese otro que es la mujer. Y esa mirada posesiva acabará convirtiéndose efectivamente en una violación, retrotrayéndonos a lo que anteriormente confirmaba su presencia en una nueva piel. Este será el momento en el que acabará condenándole a traspasar ese espejo condenatorio. Aquí vemos cómo efectivamente Vicente ya se encuentra en ese proceso de transformación traumático y principalmente obligado. Y el montaje nos ayuda a percibir este momento, Vicente convirtiéndose casi directamente en el personaje de Vera, en una nueva perspectiva y en una nueva identidad. Un cambio obligado, pero también fruto de su culpabilidad y de aquellos actos que han acabado llevándole a esta nueva situación. Por supuesto, Vicente, ya convertido en Vera, no acepta esta nueva piel, no acepta esta nueva identidad, principalmente porque es algo que se le ha otorgado de forma obligada, de forma experimental por parte del Dr. Robert. No quiere ser el juguete de nadie, no quiere ser la posesión de nadie, cuando realmente él sí ha intentado poseer a otro ser humano. Y lo que en un primer momento podría resultar en un cambio de afectividad que efectivamente sirve para confirmar su identidad, es decir, el proceso transformador del espejo ha sido completado, cuando Vera vuelve a mirar al espejo, obtiene la siguiente imagen. Ese Vicente originario, ese Vicente que se ha perdido, que la afectividad a partir de la búsqueda por parte de su madre ya no existe. En este momento será cuando Vera acabe con su obligador, con el Dr. Robert, y vuelva a esa afectividad primaria que es su madre. Finalizando con este caso de estudio, como es el de Salvador Mayo en Dolor y Gloria, lo cierto es que es el caso más complejo en el que Almodóvar decide introducirse por completo en la narrativa. Y lo hace a partir no solo del personaje de Antonio Banderas, sino a través de su propia capacidad a la hora de mover la cámara. Tal y como si fuera un fluir perteneciente a ese agua, Almodóvar nos introduce en la mente y en los recuerdos del personaje de Salvador. Unos recuerdos que al fin y al cabo son propios del autor y que le relacionan con su niñez, de nuevo relacionado con ese agua que ha mostrado al principio, pero que, aunque muestran un recuerdo afable y tranquilo, posteriormente se demostrarán como una problemática. Tanto es así que desde esta niñez se puede observar una suerte de adicción en cuanto
al proceso autoral. Una obra que ha condicionado tanto su vida profesional como su vida personal y que ahora mismo se han convertido en un peso tanto por salud como por inspiración. Por tanto, el momento de mirar al espejo ya se ha producido, no solo entre el personaje, sino también entre la obra y el autor. Tanto es así que a la hora de centrarnos en el personaje de Salvador, en esta escena podríamos colocar un espejo entre medio de ambos personajes. Alberto Crespo se ha convertido en Salvador Mayo al tomar uno de sus monólogos para interpretarlo, mientras que el mismo Salvador ha tomado esa adicción a las drogas que era propia del mismo Alberto para realizar sus interpretaciones. En el momento en el que Alberto se convierte en Salvador, se utiliza de nuevo esa ficción como verdad que encarna la vida del mismo Salvador y que efectivamente se ha convertido en adicción en ese texto, en ese monólogo que acaba interpretando el mismo Alberto. Sin embargo, toda ficción acaba teniendo su realidad y acaba apareciendo ese amor que ha sido la verdad y la razón de realización de este monólogo que no acaba interpretando el mismo Salvador, pero que sí le afecta. Almodóvar vuelve a introducirse en el relato, en la narrativa, y muestra ese espejo, a ese Salvador, que es él mismo mostrándose hacia ese espejo que de momento no le devuelve una mirada clara, pero que posteriormente, a través de otros ojos, sí conseguirán que rompa con su actualidad para volver a su punto originario. Salvador y el mismo Almodóvar traspasan ese mismo espejo mirando a los ojos de ese ser querido que le permitirá primero romper con su primera adicción, con su segunda adicción, con esa adicción a las drogas, con esa reconciliación con la madre, una parte capital para el personaje y, qué ironía, con el mismo Pedro Almodóvar, y con su niñez, a través de una escena que demuestra su identidad sexual, y que lo que anteriormente había sido una problemática en cuanto a su inspiración, ahora se convierte efectivamente en la razón de su nueva obra. Esta escena demuestra que lo que había sido real e inspiración para el mismo Salvador y por extensión para el mismo Almodóvar puede convertirse en una nueva obra, en una nueva creación y en una nueva razón para dividir sus perspectivas personales y reales y poder fusionarlas posteriormente. En definitiva, y hablando un poco de las conclusiones que arroja esta investigación, lo cierto es que principalmente la última etapa del cine de Almodóvar demuestra un interés por explorar otras vicisitudes relacionadas con la expresión y con la narrativa, anclándose mucho más en aquella realidad que puede manejar más que en aquella que le rodea. Desde sus propias referencias y sobre todo subrayando el interés por el esperpento, este espejo permite que la construcción de estos personajes se haga mucho más presente y que obtenga una profundidad mayor. Lo que encarna un mayor interés es principalmente la capacidad de que estos ejemplos puedan servir como una fusión de texto, subtexto y contexto, no solo de la realidad personal del autor o de los personajes, sino también de la ficción. Aquí finalmente encontramos la bibliografía que ha establecido esta investigación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.